Palabra de músico. En el derivario. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Luis. Muy bien, súper bien y un día un poco grisáceo, pero climáticamente, pero más luminoso en lo artístico. Bien, bien, bien. Contanos un poco de esta suite del agua, de esta nueva obra, de este cuarto disco tuyo, para ponernos un poco, algo pudimos escuchar, que fue este recreo, este chamamé, pero bueno, contanos un poco de qué se trata esta obra. Mira, se trata de una obra que reúne, digamos, dentro de ese nombre de suite, 8 piezas, y es una obra que es conceptual, digamos, o sea, pero sin perder, si bien la forma, digamos, viene del academicismo europeo, la denominación de suite, adentro es música popular, música de raíz litoraleña, y es una música que emana del río Paraná, del delta del río del Paraná, y de ahí fue la fuente inspiradora, y con lo cual se va, digamos, haciendo como un recorrido, aunque puede ser, me quedé pensando, digamos, podemos escucharlo en ese orden en el que lo propongo yo, pero también pueden ser escuchados en distintos momentos, porque el río no tiene un orden, digamos, los momentos. Pero sí, yo decidí darle como una especie de hilación, de coherencia desde el comienzo hasta el final, pero puede ser otra, es como me hacía acordar, pensaba en Rayuela, ¿no? En la novela de Cortázar. Puede ser leída y escuchada en distinto orden. Habla de los distintos movimientos del río, las crecidas, las bajantes, habla del humedal en su estado, digamos, más macro o una visión más panorámica, y también habla de los isleros, del festejo. Me decías, en este recreo, por ejemplo, es el festejo, podría ser el baile de un sábado por la noche. Habla del amanecer del domingo, después de la semana de trabajo, y termina con un movimiento que es comienzo, o sea, que es como que ese ciclo vuelve a retomar, ¿no? Bien, bien, una obra, digamos, emblemática para estos días que tanto se habla, pero también tanto se ve respecto del tema de los humedales y de tanto incendio que ha habido, muy, muy fuerte y muy potente también esto de la participación en textos. ¿Cómo fue el sumar a Teresa Parodi en esta obra? Digo, no pensando una suite, un movimiento, una obra netamente musical a la cual se adosan de alguna manera algunos textos como acabamos de escuchar. No se adosan, digamos, se incorporan, se insertan y conviven con un sentido muy potente con lo que se está escuchando, ¿no? Sí, primero hacerte una mención con lo que decías de los incendios y todo. Realmente la salida de este disco y de esta obra coincide tristemente sin buscarlo, porque yo cuando comencé a escribirla, a la suite, todavía no ocurría, si bien los incendios en el frente de Rosario son recurrentes, digamos, no fue la tragedia que fue en estos tiempos. Y yo por eso digo que el drama de los humedales coincide, es una coincidencia triste porque no ocurría en ese momento que la pensé. Y lamentablemente sería lindo que coincidiera por otros factores, ¿no? O sea, diciendo, bueno, lo estamos cuidando, hay leyes para tener la soberanía de la navegación del río Paraná, o hay una protección mucho más vasta de los humedales, pero bueno, ojalá que si de algo sirve, digamos, como para difundir, aunque sea qué es un humedal, digamos, tener conciencia sería bueno si para eso sirve. Con Teresa Parodi fue algo mágico, porque yo la suite la tenía terminada, una vez que la terminé de componer, digamos, no grabada, pero sí la tenía hecha en la computadora con sonidos un poco electrónicos de alguna manera. O sea, Maqueteada, claro. claro, sentí digo, qué bien que le vendría una introducción un prólogo a cada número, o sea, pero un prólogo desde adentro, pensaba, digo, o sea, algo poético muy profundo, y soñé, digamos, con los ojos abiertos
y dije, Teresa Parodi es la persona. Pero claro, Teresa Parodi es como decir, Claro, para claro, mí es como decir Carlos Gardel, que canta en claro, este disco claro, de tango, claro. ¿no? Y digo, bueno, qué sé yo conseguimos el correo, se lo mandamos con mi compañera, con mi mujer, le mandamos la obra y hicimos la propuesta. Y después de un tiempo tuve una hermosa respuesta de ella y como que le había encantado la música, la había llevado a su paisaje, su propio paisaje, la había conmocionado y dijo, sí, sí, voy a escribir. Y escribió, pero escribió de una manera que, digamos, se podría haber sido un acercamiento un poco más, quizás, más de compromiso, más formal. O sea, no, lo que sucedió es que al escuchar se mezcla tanto la poesía con la música que parece que lo hubiéramos hecho a la vez, o sea, como si hubiera estado pensado así, de esa manera. Y bueno, yo me emociono cada vez que lo escucho, me emociono cuando escucho Claro, a Teresa. porque además, más allá de que son textos, digamos, que podrían prologar en seco, eh, entrelazan maravillosamente con los tiempos de la música, ¿no? Y eso es Eh, lo más mágico, porque es- te explico, en este sentido, la pandemia nos obligó a grabar por separado. Y Teresa me mandó los audios, y yo le recomendaba, digo, bueno, quizás conviene escuchar cada número antes de grabar, pero cuando llegan los audios y los empezamos a jugar en el estudio, digamos, para que encastren con la música, tenían el ritmo de cada... Y es ahí es maravilloso. donde se ve el arte de Teresa musical también, ¿no? Porque se tiene el ritmo, lo que vos decís, la métrica, no solo la métrica, la rima, digamos, sino que el pulso, con la velocidad con que lo va diciendo, es el pulso de la música. Entonces, por eso es mágica también. Exactamente, exactamente. Realmente eh, un juego, una interrelación maravillosa realmente. Pero además de esto, algo que me quedaba a mí pensando, mirando tu historia, hay como una formación muy fuerte, digamos, también de diálogo entre la música, entre las músicas académicas y podemos decir, las populares. Siempre hay una componente importante de la música popular en toda tu carrera, pero generalmente más centrada en el tango, ¿no? Yo pensaba, digamos, veo como una cosa muy potente el tango, y encontraba, no sé si es una contradicción, una casualidad, digo, no, el tango es la música esencialmente de esta ciudad, una ciudad que si tiene una característica respecto de las aguas y del río, es la negación del río, ¿no? Pensemos, en estos días estamos discutiendo que la única puerta grande que tenemos al río, se la quieren vender a la gente para meter edificios, ¿no? Ya lo tenemos en Puerto Madero. Ahora, bueno, parece que al aeroparque van a hacer lo Claro. mismo, ¿sí? Y bueno, aquí aparece alguien que está viviendo en Buenos Aires, digamos, alguien muy cercano a Buenos Aires, no vivís en Buenos Aires, pero alguien muy cercano a Buenos Aires haciendo una obra enorme al río, ¿no? Y digo, ¿cómo juega esto? ¿Cómo juega el río en vos? Sí, yo te cuento que vivía en Buenos Aires hasta el año pasado, que nos agarró la pandemia y decidimos trasladarnos al Delta. O sea que ya hace un puñado de años que vivo en Buenos Aires y lo que vos decís es increíble. O sea, el tapón que los porteños le hicieron al río hizo que cambiara el clima de la ciudad. O sea, esta ciudad es mucho más calurosa y no tiene brisa, ni brisa marina, ni brisa del río, porque hacen el paredón de Puerto Madero y genera todo un microclima bastante insalubre, digamos, porque la ciudad le da la espalda al río, pero si bien cuando uno define la música del tango, dice la música del Río de la Plata, dice, ¿no? Claro, 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 Bueno, pero es medio claro, claro, contradictorio porque el litoral sí es música de río, música de agua, como hablábamos con Teresa, ¿no? Eh, claro. la, pero tango es música de puerto, música del puerto, dice del Río de la Plata por una cuestión de Uruguay y Argentina, porque conviven ahí. Pero la verdad que es el puerto y luego me meto en la ciudad. O sea, como que el Sí, río sí, no quiero sí. saber mucho del río. Tiene esta característica de las músicas portuarias, ¿no? Claro. Pero bueno, esto decía, ¿no? Una ciudad, yo sinceramente escuché el disco primero y después leí el contexto, siempre me gusta ir Bien.
ir sin prejuicios, digamos, a la lectura, a la escucha, Bien. y yo sinceramente te imaginé litoraleño. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Te imaginé litoraleño, digamos, dentro de este colectivo de músicos del litoral que están haciendo estas nuevas músicas del litoral. Y esto, te imaginé ahí litoraleño, digamos, apostando otra vez, porque esto es importante, eh, a estas músicas que en estos últimos años se están poniendo tanto en valor por parte de músicos de formación, y porque también la música del litoral ha sido una música a la cual la música popular argentina le ha dado la espalda, ¿no? Claro, pasa eso también. Yo lo hablaba con Ramiro Gallo, que fue el violinista, digamos, que grabó todos los violines, y él viene de cuna de chamamé porque su padre en Santa Fe se dedicó toda la vida al chamamé. Y él se dedicó al tango, básicamente, digamos, pero yo sabía de esa raíz, entonces por eso lo convoqué, porque sabía que lo iba a tocar de una manera muy, muy desde adentro, digamos, a la cuerda. Y yo le decía, mirá, yo no soy no vengo de acá, del género. Me decía, no parece, me decía, al escuchar la banda, no parece. Pero es verdad, también me decía que de alguna manera los músicos, por ejemplo, de la música popular del tango, siempre miraron, no sé, no en esta época, que esta época es mucho más abierta en el sentido, pero siempre miraron como por encima del hombro a los músicos que no formados según las normas europeas o formados, porque el tango tiene mucho de eso. Entonces, sin esa formación de lectura musical o técnica, no eran tan considerados por esos músicos populares, digamos, o sea, o al folclore, una mirada un poco soberbia desde la ciudad Sí. hacia dentro de la misma música popular, no entra la música académica acá en juego, digamos. Entonces, esta revalorización que se viene dando con un montón de músicos en los últimos años, en las últimas décadas, es necesaria, justa y va a repercutir en un montón de cosas en el futuro, porque no es una música explotada, digamos, ¿no? O sea, como fue el tango, que ya no se, ya uno dice, ¿cuántos arreglos más resiste el choclo o danzarín, ¿no? ¿Cuántos más vamos a hacer? Es cierto, ¿no? También es cierto que estamos en un momento de una fuerte exploración musical en el sentido de una cantidad importante de músicos adentrándose en las músicas populares y pegando nuevas vueltas, ¿no? Digo, también hay una celebración, yo creo que, bueno, esta disyuntiva que había con el tango y algunos folclores, digo, porque no hay que ser generalista, pero por lo general los músicos de tango son músicos de formación de orquesta, son músicos de formación académica, Sí. y encontrábamos en los folclores más los compositores más intuitivos, más de tradición familiar, y, y bueno, siempre estuvo como esta pica, ¿no? Y bueno, hay una cantidad enorme de músicos de formación muy sólida musical, ingresando al folclore, pero con un estudio profundo de las formas, y realmente está dando cuenta de unas obras maravillosas, ¿no? Sí, sí, Eso, sí, por eso yo creo que es lo que está viniendo, sí, es un material, yo lo que encuentro ahí es que hay un material, una materia, digamos, maravillosa como para poder trabajar y que no está todo dicho como siento que en algunos géneros, por ejemplo, particularmente en el tango, en cierto tango, siento que hay un agotamiento de las ideas, digamos, o sea, es como que se fue tanto al hueso y hubo tanta gente trabajando que es difícil ya. Hay veces que los estilos se cierran, los géneros, digamos, se cierran y se abren otros incluso, ¿no? No hay por qué pensar que un género es eterno, digamos, en el sentido vivo, ¿no? Y yo lo siento sin hacer comparaciones odiosas, pero hay ciertos géneros que como que son todavía, que tienen mucha vida por delante, o sea, como que son jóvenes. claro, de alguna manera sentís que se te abre una puerta por otro camino, ¿no? Digo, desde Sí, el sí, pensar como músico o músico joven, compositor, mirando para adelante.
como una especie de disparador de ideas frescas, digamos. O sea, como que es un género fresco. Me hace pensar que es un género un poquito más desprejuiciado que el tango, que ya está muy atravesado con una larga historia de creadores y también de prejuicios y de cosa un poco más intelectual de la cabeza. Y bueno, puede ser un lugar de bastante de cultivo, digamos, bastante nutrida, una tierra bastante nutrida, ¿no? Sí, sí, también pensando, a lo mejor es medio loco esto, ¿no? Pero el tango ha dialogado de alguna forma con todas las músicas de las periferias, ¿sí? Pero, pero se nutrió de la periferia hacia el sur, digo, no hace muchos años que estamos pudiendo pensar del tango hacia arriba, hacia el norte, hacia el litoral, ¿no? Dialogar Claro. eh, el tango y las milongas con las músicas más hacia el norte, sino que siempre ha dialogado hacia el sur, ¿no? Pareciera que es como una deuda que tenemos eh, de, 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 de investigación, de laburo musical. En los últimos años hay, podemos decir, una zona cultural, podríamos llamar, entre el sur de Brasil, el litoral y el Uruguay, donde surgen unas músicas territoriales que son como muy potentes, muy interesantes, Sí, ¿no? Pero es de sí, los sí, sí. últimos años nada más, ¿no? No es algo como una deuda, podríamos decir, ¿no? Sí, hay un mayor también, pienso que tiene que ver con una apertura de la cabeza de los artistas, digamos, en el que a mí mismo me desafió esta suite, porque yo no sabía que iba a escribir esta música, yo venía, digamos, siempre dentro, voy a componer, me sentaba a componer y decía, bueno, ¿qué escribo? A ver, este motivo, y siempre estaba dentro de un repertorio, mi paleta, digamos, estaba dentro del tango en los últimos años, digamos, era o tango, o bueno, voy a hacer un balsecito, bueno, voy a hacer una milonga candombe, voy a hacer, pero siempre estaba dentro y en un momento me salió una melodía que nada que ver, y la dejé llevar, la empecé que fue Humedal, que fue el primer número finalmente, Uh y -huh. vino a mí, o sea, no es que lo pensé, digo, uy, voy a hacer una suite, me senté, ni nada, no, de golpe tenía un montón de temas, no podía parar, me sentaba y salía otro tema, entonces lo empecé a grabar y a anotar, y dije, bueno, acá tengo un montón de material que salió fresco, entonces pienso que es no dejarse cerrar a esas ideas nuevas, digamos, y tiene que fluir la cosa, no quiere decir que uno que sea músico de tal género no pueda hacer otro. Me parece que está pasando eso, que hay músicos que atraviesan los géneros, pero tiene que salir de una forma natural, no quiere decir que uno se siente No, en el escritorio y diga, bueno, voy a combinar la bossa nova con la murga y bueno, voy a sacar, no, no. Eso, me decía, eso produce los decían, enlatados que venimos escuchando, ¿no? claro, me decía algunas personas que escucharon la suite, decían, uy, yo escucho algunas cosas de tango en el medio, algunos motivos, y yo digo, bueno, qué bueno, porque yo no lo pensé, no me di cuenta, o sea, está bien que salga, porque si lo hice yo, digamos, está bien que salga todo lo que me gusta. No tiene por qué no salir, no tiene que ser un chamamé a la manera de Tarragorros, porque si yo no soy, quiero decir, me va a salir lo que buenamente me pueda salir, humildemente, ¿no? Y, y adentrándonos un poco en el concepto de la obra desde lo musical, ¿sí? También ocurre sobre todo viniendo desde una composición del bandoneón, siempre ocurre, digamos, ha sido tradicional de alguna forma en las formaciones de las músicas del litoral, ¿sí? Poner adelante el instrumento, ¿no? El instrumento, el bandoneón, y generar atrás un bloque acompañador, ¿no? La guitarra que a veces suena un poquito punteada y bueno, y el fondo que marca el ritmo, ¿sí? A través de la instrumentación. Y acá como hilo de agua que se va metiendo por las grietas, vos vas jugando de un lado para el otro con una maestría impresionante. Hay que prestar mucha atención para darse cuenta de lo que pasa, pero en realidad pasan otras cosas ahí en el medio, ¿no? Que esto es lo que le da un volumen diferente a esta obra. Ah, bueno, yo te agradezco ese comentario que acabas de hacer porque eh, tenés
estás en lo cierto, digamos, porque esta obra se ve en lo profundo, digamos, porque tiene un volumen, lo que vos acabás de decir, es que hay un montón de cosas, hay un montón de escuchas que se pueden hacer. Si bien la obra dura 24 minutos y medio, 25, no es lineal la escucha. Quiero decir, uno la puede hacer de distintas maneras. Una vez escuchar, centrarse en la melodía, en los actores principales, pero también después recorrer el fondo, los actores secundarios, porque hay mucho de contrapunto, de hilaciones, de respuestas. La orquesta está tratada, siempre es como un partido de fútbol, están todos los jugadores siendo protagonistas, digamos. Es bastante coral en el sentido, digamos, ¿no? Entonces uno puede sin temor a aburrirse, creo que la puede escuchar varias veces de distintos puntos de vista. Sí, sí, digo porque cuando ya es como que hay ciertos mitos, ¿no? que han sido como derribados, ¿no? Que una obra con orquesta no siempre es una obra, podemos decir, muy pensada, muy elaborada. A veces una obra con orquesta hay atrás un fondo que suena, y no es otra cosa, ¿no? Pareciera, y ocurre mucho en la música popular, que pareciera que poner atrás toda la orquesta, digo, pensaba no quiero ver, como en los boleros de Luis Miguel, ¿no? Que él cantaba con toda esa orquesta atrás, pareciera que poner todo eso ahí atrás pone en valor lo que yo estoy haciendo acá adelante, ¿no? Y acá hay una orquesta que está circulada de alguna manera, ¿no? En el sentido de que pareciera que es una orquesta que se mira y toca entre sí, ¿no? Que dialoga, Claro. que hay otra cosa, digo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. es ese laburo de composición, de pensar? Porque es interesante seguir el hilo de lo que va pasando con un instrumento, donde se para, conversa, monologa, silencia, digamos. Exactamente. Ahí está, digamos, el juego de los instrumentos en este caso son instrumentos orquestales solistas también. Entonces ninguno se salva de tener en un momento el micrófono y decir, acá estoy yo y el protagonista soy yo. Entonces no es el mismo carácter del músico de orquesta de masa que toca todo lo mismo, a lo mejor son 14 violines tocando lo mismo, no. Acá hay unas líneas los violines son todos protagonistas, la viola, el cello, no hay ningún instrumento de más, digamos, que esté como para dar volumen. Volumen me refiero a nivel de potencia, ¿no? Porque no hace falta, hoy por hoy en el estudio se puede, con eso, como se escucha hoy, no hace falta. El uso de la orquesta masiva era mucho para teatros grandes cuando no había amplificación, así fue creciendo cada vez más en volumen la orquesta. Hoy por hoy, o sea, yo lo pensé, digo, cada instrumento lo necesito, este instrumento, o sea, necesito el sonido del cello dialogando con el acordeón o con la guitarra o con el contrabajo haciendo un juego. Y otro rol muy importante que yo busqué es que fuera, en un momento la orquesta suena como una guitarra gigante, o sea, en el sentido de que le saco la guitarra, hasta dudé en un momento, digo, ¿qué pasa si saco la guitarra y dejo simplemente la orquesta? Y suena porque está lleno de pizzicatos, que es cuando uno pellizca, digamos, la cuerda con el dedo, que hace un golpecito, y queda como una guitarra como gigante desperdigada, digamos, o sea, desparramada en el escenario, y está bueno el efecto también. Entonces hay varios roles. Es muy rico trabajar de esa manera porque es casi infinita las posibilidades que uno tiene. Además potencia de alguna manera la tarea del músico que participa, ¿no? Que podemos decir que deja de ser un trabajo, llamémosle, esencialmente profesional, a pasar a ser un trabajo artístico realmente, ¿no? Porque vos decís, bueno, tengo que tocar estos 4 compases en el violín, voy, grabo, tú, agarro el bondi y me vuelvo a casa, ya está, se acabó, ¿no? No hay un compromiso, porque realmente tampoco el que te da el laburo te propone un compromiso más que tocar una parte, digamos, ¿no? Claro. No, en este caso no se podría hacer con músicos de esa manera, digamos. O sea, si uno viene al estudio pensando que lo va a resolver de una manera, ¿por qué? Porque tiene un sabor y una forma de fraseo también. Como nosotros fuimos grabando sumando, digamos, o sea, como se graba habitualmente en la música más comercial o más sumando por capas, pero por una cuestión de
de la misma pandemia, que a mí me gusta grabar todo junto, pero en este caso, como había que grabar por capas, el músico anterior se tenía que sumar al fraseo del que vino antes, para tener Ah, homogénea, entonces había que trabajar escuchando exactamente qué cosa, entonces es imposible que alguien viniera, por ejemplo, leyera la parte y grabara, sin haberlo estudiado en su casa mucho, y pegándose mucho a lo que estaba sucediendo, digamos. Entonces, había que poner la parte de cada uno, ¿no? pero un laburo... Faraónico. Ahora que horas y lo horas de veo, estudio, digamos. Horas y horas de estudio, además, ¿no? mira, lo que fue, digamos, en cuanto a grabaciones, fue bastante rápido. Por suerte, eran horas de estudio, claro, de estudio de cada uno en su casa. El estudio de grabación fue rápido porque la gente iba muy preparada y resolvía. Por suerte, en una sesión, en 2 sesiones, se resolvía su participación. Cada uno grababa 8 temas, tampoco era poco, digamos. Y en el caso, por ejemplo, de Ramiro, que grabó 4 violines, uno encima del otro, tremendo el trabajo, o sea, de ir superponiendo Claro. cambios. Pero después hubo trabajo también de edición y eso. La verdad que es un trabajo distinto a como yo estaba acostumbrado, que era ir y grabar juntos. Para eso se necesita todos juntos, mucho ensayo, cosas que hoy son imposibles de pensar. Sí, además con la cantidad de músicos Claro, participantes, ¿no? Que no se pueden meter en el día de hoy adentro de un estudio. claro, Y, claro. y hay posibilidades, digamos, aunque sea conversaciones o algo por el estilo, para poder ver si se puede presentar esta obra en algún momento en vivo por aquí. Sí, o sea, la idea está, pero la idea se va a materializar, digamos, a la medida que se vea un poco más claro el panorama. Esta obra yo no tengo urgencia en el sentido de que siento que no va a pasar de moda, como diciendo, bueno, se Ah, presentó el disco hoy y entonces hay que presentarlo porque si no pierde vigencia. No, a mí me no, interesa no, no. que se disfrute en el sentido que la vibración que haya en el escenario vaya al público, pero del público venga también. Entonces siento que ahora, como en esta época tan rara que hay que estar distanciado y con poca gente en la sala, no sé si es el modo Sí, sí, más sí. Porque lindo. además es una obra para sala grande, ¿no? Sería Claro, interesante poder escucharla en sala grande, con con buena lo que se merece. acústica, Sí. y lo merece como fuertemente, ¿no? Así que si hay que esperar un poco, yo no tengo problema, mientras seguiremos componiendo y por ahí hacemos una presentación. Yo ojalá se pueda en la segunda parte de este año, y si no será el año que viene, digamos, pero que la vamos a hacer seguro, eso es 100% de seguridad. Bien, y digamos, en este momento, digo, porque viste que cuando uno pone un esfuerzo enorme en un proyecto, digamos, como vos en este caso, en la composición, en que esto tome cuerpo, que sea sonido, Teresa, bueno, cerramos, tenemos la obra grabada, yo la estoy escuchando, estamos hablando de ella, ¿no? ¿Y qué pasa con vos después? ¿Cómo es el día después? Digamos, ¿cómo es Oh, el día después a que vos decís, bueno, está en todas las plataformas, el mundo me puede escuchar? ¿Y ahora qué hago? ¿Me quedo a mirar? ¿Me quedo a escuchar? ¿Qué pasa con vos ahí? no, Me estoy es metiendo a lo terrible. mejor en un lugar que no me corresponde, pero bueno, No, te hago no, esa pero pregunta. metiste el dedo en la llaga, porque ese día es terrible. Ese día es terrible, es un vacío absoluto, o sea, uno pasa de todo a nada, digamos, o sea, primero la incertidumbre, que está bueno eso, porque uno acompaña, lo que estamos haciendo ahora es acompañar el disco, pero yo me quería poner a componer, tenía un impulso de seguir escribiendo y estar en actividad, y me puse a escribir, pero de golpe dije, no, hay que parar un poco porque no sé si era la mejor manera continuar en ese sentido, porque estaba demasiado pegada, demasiado la esencia todavía. Entonces entré como en un vacío total. Dije, no. Cuando retomé dije, uy, no me sale nada, porque yo venía muy inspirado con esa suite. Fue algo bastante mágico. Y ahora quería componer en un momento y dije, uy, no me va a salir nunca más nada, creo.
Y ahora Perdón, que saca... me metí en un lugar que no debía y no era mi intención. No, Pero pero es la típica desazón, digamos, al retomar un proyecto de cero. Yo, lo que te decía, la suite surgió, ¿viste? O sea, no estuvo planeada. Entonces lo que hay que, generalmente para la cosa más inspirada, hay que a veces esperar que aparezca esa sí, idea. De todas maneras, yo tenía una serie de músicas, de motivos que estoy desarrollando ahora y ahora sí estoy entrando, después de unos meses de parón, digamos, estoy haciendo un concierto para guitarra y bandoneón y orquesta, que se va a llamar Litoraleño, y estoy en el primer movimiento avanzado, ya van a ser 3 movimientos, y va a tocar Jorge Coan, especialmente escrito para él y bueno, lo voy a acompañar como solistas, digamos, un doble concierto es, o sea, hay 2 solistas y la orquesta de cuerdas. bien, bien, estás en eso, digo, porque lo que suele pasar a veces es que los tiempos de estudio, los tiempos de lograr plasmar el proyecto, ponen en el medio otra etapa. A veces en los músicos te puede haber pasado esto, que de pronto concebís toda la obra, pero hasta que podés entrar, grabarla y llevarla a cabo, te empiezan a pasar musicalmente otras cosas, y cuando la terminaste de grabar, tu hoy musical ya no es esa obra, y es otra cosa. Pero a vos te siento como muy adentro todavía Sí, de esta suite del agua, todavía estás, bueno, y te fuiste sí, al sí, río sí. además, con lo cual no te puedes escapar, ¿no? No te puedes Claro, no, escapar no. del contexto. Pero se te siente como muy, muy adentro de esto, ¿no? Muy todavía... Todavía estoy disfrutando. A mí me pasa con los discos que yo después dejo de escucharlos. O sea, pasa un tiempo, no los escucho más y los escucho a lo mejor 2 años después y digo, me sorprendo, para mal o para bien. Y esta obra todavía la estoy disfrutando como un oyente, digamos. Lo pongo cada 2 días, 3, escucho un tema, escucho otro y digo, alguien me dice, no, me encantó Alborada, por ejemplo, voy y lo escucho a Alborada, me pongo en la cabeza de él y digo, sí, está muy bien, hasta ahora estoy disfrutando. Bien, bien, bien. Así que bueno, Luis, esta obra, esta suite del agua, se puede escuchar en todas las plataformas musicales, ¿no? Sí, sí, sí. Uno googleando va a encontrar. Yo digo que hay algunas que son gratuitas, tienen publicidad quizás, pero por ejemplo YouTube está en Bandcamp, que recomiendo, porque ahí hay una parte, uno dice Bandcamp, Luis Caruana o Suite del Agua y va a aparecer. Está en Spotify, pero ahí hay que tener Hay una que estar suscrito. Sí. suscripción, claro. Pero hay otras que se puede escuchar, digamos, buscando, ya te digo, en YouTube, por ejemplo, lo van a encontrar gratuitamente. Así que bueno, escúchenlo, es una recomendación de la casa, y del otro Luis también, que la escuchen. Así que escuchen esta suite del agua, este cuarto disco de Luis Caruana, realmente una joya musical como ya venimos disfrutando. Así que bueno, muchísimas gracias Luis, por acompañarnos en esta mañana, aunque hablamos de la mañana porque somos realistas, pero vamos a salir de noche al aire. Bien, bien. Pero no importa, porque si no nos enredamos en mentiras, ¿no? Eh, Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y lo mejor para esta suite y bueno, con muchas ganas de escucharte sinceramente en vivo, ¿eh? Bueno, Así que Luis, esperemos que estos males se vayan pronto todos, y podamos volver a compartir como antes, ¿no? sí, todos estamos deseando lo mismo y te agradezco muchísimo la charla tan amena y tan atinada las preguntas y los comentarios que no suelen ser tan frecuentes, digamos. Así que muchísimas gracias. Y un Bueno, saludo para toda gracias la a vos. audiencia. Y bueno, y nos vamos con Humedal, con el tema que somos medio contrarios, es el tema que abre la obra, pero él nos autoriza a escucharla en Sí, otro orden. Así que bueno, muchísimas gracias. muchas gracias a vos. Palabra de músico. En el derivario.